a empezar, empezaremos por los contenidos teóricos y bueno, aquí como punto de partida yo creo que es fundamental establecer la distinción, ¿no?, entre comunicación verbal y comunicación no verbal, porque siempre todos hemos recibido el mensaje de lo importante que es la comunicación verbal, ¿no? Desde el niño pequeño cuando le hace un regalo a alguien y el padre o la madre le dice qué se dice y tiene que decir gracias, aunque lo diga mirando hacia abajo, mirando hacia otro lado, pero lo importante es qué dice, y no hemos trabajado, no nos han inculcado tanto lo importante de la comunicación no verbal. Entonces, la distinción básicamente, la comunicación verbal sería la forma de comunicación más empleada en sociedad y que utiliza como vehículo el lenguaje hablado. No hemos descubierto nada, es algo que todos sabíamos. Sin embargo, la comunicación no verbal es distinta, ¿no? Una forma de comunicación en ocasiones inconsciente, esto es muy importante, en ocasiones inconsciente, que utiliza nuestro cuerpo para transmitir emociones, conceptos y estados de ánimo. O sea que partimos de esta diferencia fundamental de que el lenguaje no verbal en muchas ocasiones es algo que no controlamos y en muchas ocasiones es una vía de comunicación de nuestro cuerpo. En muchas ocasiones es una vía de escape, luego hablaremos de ello en el apartado de kinesia. Es una forma en la que rápidamente puede quedar claro que lo que decimos no es realmente lo que pensamos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo va por un lado, muchas veces responde de un modo inconsciente, y el lenguaje no verbal nos va a ayudar primero a leerlo en otras personas, a controlarlo en nosotros y a proyectar aquello que deseamos dentro de lo que podemos controlar, que no es el 100% de esa comunicación, pero que sí nos va a ayudar bastante para dar un paso adelante y tener un componente diferencial en nuestra comunicación. Queda dicho además que el lenguaje no verbal sirve para transmitir emociones, conceptos y estados de ánimo. Esto es muy importante, conecta mucho con nosotros, es algo totalmente sincero y es algo que por tanto goza de ese componente de inconsciencia, incontrolabilidad, que es lo que lo hace tan fidedigno a la hora de leerlo en otras personas. Unos criterios básicos antes de abordar este estudio del lenguaje no verbal es que cada comportamiento no verbal está ineludiblemente asociado al conjunto de comunicación de la persona. Remarco la palabra conjunto, porque no podemos en ningún momento simplificar, es decir, porque nosotros asociemos determinado comportamiento, por ejemplo mirar hacia abajo, mirada hacia abajo con timidez, no podemos deducir que porque alguien mira hacia abajo se siente tímido, se siente retraído e introvertido. No, eso sería analizar específicamente de un modo aislado. Nosotros tenemos que entender el comportamiento no verbal, el lenguaje no verbal, como algo asociado al conjunto de la comunicación de la persona. Es decir, porque alguien haga un gesto, no tiene por qué ser ese gesto quien dé el significado a todo el lenguaje no verbal de la persona. Veremos luego, sobre todo en la parte final, con los 3 casos prácticos, cómo hay ocasiones en las que un gesto quiere decir una cosa, otro gesto otra, y esa suma de gestos quiere decir una cosa totalmente distinta. Entonces tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no verbal siempre va orientado a trabajar este conjunto, porque si no caeremos en el error de simplificar, y las personas no somos simples, las personas no nos podemos resumir en un gesto. Una persona en cada instante está intentando transmitir una cosa distinta, entonces tenemos que desarrollar esa habilidad para leer el global, porque en un global de comunicación si hay una constante, un patrón de comunicación que es lo que nos va a orientar y que es algo que tú que estás viendo esto, conforme desarrolles la parte práctica, conforme vaya ganando experiencia, entenderás perfectamente, aunque ahora suene un poquito más disperso. Otro criterio básico a tener en cuenta es que el lenguaje no verbal necesita ser congruente con el lenguaje verbal y viceversa, para que resulte comprensible. La comprensibilidad se definiría como la concordancia entre lo que se dice, el cómo se dice y el contexto. Lenguaje no verbal y el contexto. El contexto es muy importante porque no nos comportamos igual, por ejemplo, en una situación familiar que en una situación de ir a pedir un crédito a un banco, ¿no? Entonces, un comportamiento que en familia pues tendría sentido, como por ejemplo gastar una broma y gritar y reír y acabar llorando de risa, pues no tendría tanto sentido ir en una situación de pedir un crédito a un banco, ¿no? Por nombrar situaciones extremas. Tampoco tendría sentido que si yo digo que me lo estoy pasando muy bien y estoy llorando de tristeza, no tendría sentido, ¿no? Esa suma de lenguaje verbal y no verbal. Por tanto, ahí vemos cómo al final, para que un mensaje sea, mejor dicho, congruente, debe de haber una sintonía entre estos 3 componentes: verbal, no verbal y contexto.
En caso de incongruencia, siempre la mayor credibilidad es la que nos proporciona el lenguaje no verbal, por lo que hemos dicho antes, porque es complicado de controlar, aunque lo intentamos controlar, siempre hay rasgos, gestos, signos que se nos escapan, incluso de los que no somos conscientes, la mayor parte de ellos, y por tanto eso para un buen observador no verbal va a ser fundamental a la hora de establecer cuando alguien nos quiere transmitir una cosa u otra, también como la veracidad de lo que nos está diciendo. Importante, esto siempre lo digo, hay que tener cuidado con muchas cosas. Lo primero es que hay que ser cauto en cualquier interpretación. Remarco lo que he dicho antes, no podemos extrapolar por un gesto que haga alguien un significado global en la comunicación, ¿de acuerdo? Tú puedes mirar hacia abajo porque eres tímido, pero también puedes mirar hacia abajo porque te has tropezado, se te ha caído algo al suelo, ¿vale? Entonces, eso no se traduce siempre en lo mismo. Tenemos que identificar el global, el conjunto de todos los signos no verbales que está emitiendo una persona, sumarle los verbales y añadir el contexto para tener una interpretación correcta. La comunicación humana es muy compleja, no tiene reglas simples y claras, y en ausencia de estas todos tendemos a fijarnos en aquello que nos interesa y acabamos viendo aquello que deseamos. Esto lo que quiere decir es que si tú visionas este videocurso y lo dejas en la parte en la que, por ejemplo, hablamos de la proxémica, de cómo nos comportamos en un grupo, si solo aprendes uno o dos conceptos de eso que estamos tratando y no llega a la parte en la que vamos a trabajarlo de un modo global, cuando tú salgas luego a la calle y veas un grupo, pues vas a intentar buscar y al final acabarás viendo solamente aquello que has estudiado. Si a ti te dicen que un concepto clave es, por ejemplo, que mirar hacia levantar el tono de voz implica intentar imponerte a tu interlocutor, siempre que veas que alguien levanta el tono de voz entenderás, interpretarás que es para imponerse y no tendrá en cuenta otro tipo de factores. Por ejemplo, si el contexto es una sala, una discoteca, un bar en el que está el volumen muy alto, tendrás que hablar muy alto para entenderte. Entonces, obviar un elemento siempre tiende a un análisis erróneo, ¿no? Y sobre todo el fallo de si yo aprendo algo, si yo solo sé una cosa, voy a intentar buscar esa cosa en toda la situación. Entonces eso va a ser otro de los fallos que cometemos todos al principio y que desde ya te advierto para que lo tengas en cuenta. Eso no quiere decir que no lo cometas, por supuesto que seguramente lo cometas al principio, pero ten conciencia de que es un error de novato, de novata, y que conforme avance el curso, avance tu experiencia en el lenguaje no verbal, pues irás subsanando. El estudio de la comunicación no verbal nos puede dar la falsa sensación de que estamos capacitados para acertar. Esto también es muy típico, ¿no? Por leer el lenguaje no verbal creemos que sabemos lo siguiente que va a hacer la persona. Hay situaciones en las que sí, porque son patrones muy estándar y puede anticipar algunos gestos que hará esa persona porque van en coherencia, pero no somos adivinos, no nos engañemos. El lenguaje no verbal no te convierte en adivino, sí te convierte en alguien que lee la situación a un nivel distinto, a un nivel que no es el socialmente enseñado, el socialmente deseado, pero sí que quede claro que no somos adivinos de ningún tipo por leer el lenguaje no verbal, porque cuando alguien está emitiendo un lenguaje, una comunicación no verbal, no sabe cuál va a ser su siguiente comunicación. Cuando yo estoy hablando no sé cuál va a ser mi siguiente frase hasta que estoy ejecutándola. Entonces, si no lo sabe el emisor, por supuesto no lo va a saber quien lo observa. Otra cosa que siempre me gusta decir es que el lenguaje no verbal no es algo que tengamos que irnos a un laboratorio, a un sitio especializado para poder observarlo, ¿no? El lenguaje no verbal está presente en todo, por ejemplo en nuestra familia, cuando tú te sientas a la mesa, ¿no? Cuando tú estás con tu familia, rápidamente por comportamiento ves quién está mejor, quién está peor, quién ha tenido un buen día, quién ha tenido un mal día. Igual pasa con tu grupo de amigos, igual pasa con tu pareja, igual pasa cuando estás con tus padres, con tu hijo en caso de que los tengas, igual pasa cuando estás trabajando, cuando estás con un cliente de frente, con un usuario, con alguien que se interesa por el trabajo que hace, igual pasa cuando estás con jefes, cuando estás con profesores, igual pasa también en tus situaciones de ocio, porque no es algo que solamente lo limitamos al ámbito familiar o de trabajo. Por ejemplo, cuando estás en el cine, en el gimnasio, de compra, incluso cuando estás en un bar, ¿no? Que es algo en el que culturalmente aquí en España pues tenemos muy asociado como uno de los lugares habituales de ocio. Y si te das cuenta, en un bar, como vamos a ver en un vídeo a continuación, el lenguaje no verbal es algo fundamental, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de hasta qué
punto utilizamos el lenguaje no verbal, y tenemos que ver vídeos como el siguiente para darnos cuenta de ello. Perdone, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Para un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Y pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos traes dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si aquí no me ha traído todavía a mí... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos... Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando...